años en este país y que se conservan algunos otros, como por ejemplo en Alemania, ¿no? Creo que podemos ir jugando un poco a eso. Yo os voy leyendo algo, os voy indicando cómo es la evolución de la novela, qué es lo que ha pasado, qué significa esta novela, por qué la he escrito, y nada mejor que leeros algún que otro fragmento, si os parece bien, ¿no? Dejadme que os diga, por ejemplo, cuál es la razón por la cual esta novela existe, ¿no? Dejadme deciros cuál es el germen. Eso aparece en el prólogo de la novela, cuando dice: nunca hasta entonces había pensado en escribir sobre mi madre, y nunca, jamás deseó mi madre que hallase nada suyo en mis libros. Escribir sobre ella, apasionada y pudorosa como fue, con un profundo sentido del drama escénico, me parecía una traición. Claro, el hecho de que su amante hubiera sido un novelista reconocido y respetado añadía más leña al fuego. Así pensé durante años, hasta que después de lo ocurrido en los últimos meses, me decidí. Lo contaría todo, todo, cuidándome de no mencionar el nombre del novelista. Y así, justificándome, empecé por el final, o casi. Así que estamos al principio, son los sueños de un niño. Vamos a jugar, insisto, con la idea de que el narrador es el autor. Confundamos ambos términos. El narrador es hijo de una modista, porque mi madre era modista de alta costura, vivió su época de esplendor en los años 80, recordáis, la época de la moda gallega. Mi madre no es que adorase la moda gallega, adoraba principalmente la alta costura, porque ella es su profesión, pero comprendía el prêt-à-porter perfectamente, la comodidad de la prenda hecha en serie. Sin embargo, no podía renunciar a sus sueños, y sus sueños era ser una gran modista, y ella me transmitió sus sueños. Recuerdo cuando llevaba su ropa, por ejemplo, la llevaba en el brazo a las clientas de aquella época. Yo tenía 9 o 10 años, porque no tendría más. Me acuerdo perfectamente de aquello. A mi madre le gustaban los cuentos de hadas y los sueños, la música clásica, las cosas bonitas, ensayar con el coro los sábados por la tarde, tocar un viejo armonio con olor a barniz. Y no obstante, mi madre no hacía más que coser todo el rato. Íbamos en el 600 por la noche, mi padre y yo entraba en el portal de la clienta y subía. Les hacía entrega de aquellas soberbias ropas, dobladas sobre mi antebrazo y recubiertas con un lienzo y un plástico. Me sentía el portador de la sábana santa, un elegido. Mi madre, dicho sea de paso, tenía puestas grandes esperanzas en mí. Eres diferente, serás alguien, serás un genio, un gran hombre, yo te ayudaré. Por H o por B, las clientas me daban unas propinas de miedo. 25 pesetas, 50, 100, era una fortuna. Al llegar a casa, mi madre me preguntaba: ¿te dieron propina? Y yo asentía sin palabras, triunfante. Y sus ojos resplandecían de orgullo, pues confiaba en mí. Un día, una de esas noches, por variar, fui yo quien le preguntó a ella. Le pregunté qué hacían las clientas con sus hermosas ropas. Se las ponen, me respondió. Y, pues nada, salen con sus maridos y luego vuelven. Ya está. Van de un lado para otro con ellas, me dijo. ¿A dónde? ¿Cómo voy a saberlo? ¿Por ahí? ¿Por ahí por dónde? Pues por ahí, por ahí. ¿Y ya está? Pregunté. ¿Te parece poco? Y poco, en efecto, me parecía para tanto afán. No, protesté con rabia y fervor, los ojos inesperadamente llorosos. No es así, no lo es. Ah, no, pues ¿qué es? Van a bailar, repuse. Quizá porque entonces tenía entendido que de jóvenes mis padres bailaban como cíngaros y que mi madre era una de las jóvenes más hermosas de aquel Orense. Y esa misma noche sube al trastero con sigilo y una especie de emoción. Las cartas no las ha descubierto todavía. Ha descubierto un cofre que está cerrado y no encuentra la llave. Busca llaves y entra en el trastero. Y se arrodilla al lado del cofre. Coge las llaves. Tanteé con la más grande, pero en efecto era excesiva para la cerradura. Parecía la llave de una despensa, en fin. Con decisión eché mano de la cuarta llave, respiré hondo, la introduje fácil y un estremecimiento me sacudió. La giré varias veces, alcé la tapa abovedada y la dejé abierta de par en par. Lo gracioso es que en realidad no buscaba nada, ¿comprendéis? Dentro había varias cajas de costura, retales, botones, grandes carretes de hilo, libretas escolares pautadas llenas de notas, facturas en blanco del negocio de mi madre, dibujos de patrones,
patrones, tijeras, enseres del oficio, y debajo de todo un paquetito resguardado por una bolsa de plástico traslúcida, cerrada con un simple nudo. Deshice el nudo, abrí la bolsa y cogí lo que pronto se reveló como un pequeño fajo de cartas, sin sobres y atadas con una cinta de seda color arrebol, como las cintas que utilizaba mi madre para su coleta rizada. Un epistolario era, nada menos, un epistolario cuyo encabezamiento, examinado más de cerca, estaba dirigido a una tal Mari. Y la primera carta empieza diciendo: estimada Mari, tengo la audacia de escribirle esta misiva aunque usted no me conozca, precisamente porque usted no me conoce. Era evidentemente una carta de amor. Esta carta de amor, que figura escaneada en el libro, junto con otras 8 cartas de amor, de las que después os hablaré un poco más. Leí todas las cartas como un loco, las memoricé como un desquiciado. Esas cartas tenían unos contenidos horribles. Fueron el pretexto más magnífico para que nuestros padres y yo discutiéramos, se trenzaran silencios, malentendidos, misterios. Total, a los 14 años me fui a Barcelona a buscar al autor de estas cartas. Ese miserable, ese cerdo, un autor todavía no consagrado, que escribió cartas de amor a mi madre sin el consentimiento de mi padre. A todo esto mi madre seguía cosiendo como una bellaca. No hacía más que coser y pagar mis estudios. Cosía y cosía y cosía. Empecé una carrera en Santiago que nunca debía haber empezado. Todo esto que os voy a contar, por favor, jugad a mi juego. ¿Qué va a pasar después? Habría que reencontrar al señor Negro. Habría que ir a por él, ir en su búsqueda, preguntarle por qué fue tan cabrón, por qué escribió esas cartas. En ese entonces el señor Negro ya es un escritor conocido, que yo después le pediré permiso para publicar las cartas, permiso que me concede. Naturalmente no me da permiso, como es lógico, para que aparezca su nombre aquí, y su nombre no aparece. Pero en ese instante, en el año 2014 aproximadamente, yo voy a su encuentro. Aunque él es un escritor consagrado, yo no soy menos escritor que él, aunque no esté tan consagrado. Y sobre todo, lo que me respalda es mi dolor. Lo que me respalda es mi necesidad de saber. Lo que me respalda es mi necesidad de comprender por qué la infidelidad de mi madre y su deslealtad. Así que lo cito en Santiago de Compostela, aprovechando una reunión de escritores, entre los cuales estoy yo con orgullo, y por la noche quedamos en el café de nuestra juventud, el café de nuestra poesía, de nuestros años heroicos. Ahí lo cito. Hoy con ventaja, porque soy yo quien lo cita a él. Me había resuelto a llevarlo al café en la plaza de Galito, nuestro predilecto en los días de la universidad, en donde los amigos discutíamos y sentábamos cáter, el legendario café, ahora cerrado, en donde Valle Inclán desayunaba un cóctel Porto Filippo y 2 pastas en la cafetería Almohada. Nos presentamos. Yo había pedido un oporto por Valle, por la tradición, por los tiempos idos, para ponerme a tono con el drama que presentí en mi mente, y porque un agua con gas en el deli, que es lo que le había pedido, me parecía un agravio al dios de la poesía, y demostraba o una carencia de espíritu báquico o una mezquindad realmente asquerosa. Me bajé lo que quedaba de oporto, pedí una segunda copa, fulguraban de inquietud sus ojos, sus réplicas perdían agilidad. Y ahí, este señor, al que denominamos señor Negro, porque no tengo la oportunidad de decir quién es, desvela por qué escribió esas cartas. Y eso yo a vosotros no os lo voy a desvelar. Os diré solamente que es una novela que solicita el perdón. Y eso es lo máximo que puedo decir. Es una novela que solicita el perdón, es una novela llena de culpabilidad y también de humor. Porque no resisto el aburrimiento. Y el drama, entero y verdadero, me resulta tedioso. Permitidme que os diga, pues, que el perdón figura al final de la
un extracto simplemente. Dice el narrador: prisionero del pasado, padezco la vergüenza y no merezco el perdón. Merezco solo el desprecio. Merezco solo el silencio. Merezco solo el olvido. No permitiré que nadie me convenza de lo contrario. Los años pasan, las caricias palidecen, viejas lealtades perecieron, algunas imágenes se esfuman, pero da igual. Sigo viéndola, mi madre. Sigo viéndola tan a menudo como un hijo, cualquier hijo, puede recordar a su madre. Y lágrimas aparte, me gusta pensar que algo de ella ha de quedarse en mí hasta el fin. Que si algo he hecho y algo he sido, lo que hice y lo que soy, cuanto haya de noble en mí, le pertenece. Que no dejará de responder a mis desánimos y perplejidades, pues la voz de mi sangre es la voz de la suya. Y aunque no debería decir esto, pues hace mucho que las divinidades y la trascendencia personal me son ajenas, creo saber que ella me contempla desde algún lugar discreto y que, a pesar de su pudor, no quería que hallase nada suyo en mis libros. A pesar de ello, me dice: acuérdate de mí, cuéntalo, si quieres. Hazlos reír y llorar y soñar. Por eso eres escritor, para eso has nacido. Pero veo que acabo como empecé, justificando. No he aprendido nada. Muchas gracias por haber venido. No, lo que en el fondo lo que estoy queriendo insinuar es que quiero ser extremadamente respetuoso con las expectativas del lector, ¿no? Y en este sentido, todo lo concerniente a las cartas, a la autoría, etcétera, es relevantísimo. Es relevantísimo para la naturaleza y el contenido de la intriga. Y la intriga es esencial en esta novela. Entonces quiero ser muy cuidadoso. ¿Esas cartas existieron? ¿Esas cartas tuvieron un autor? ¿Ese autor me pareció despreciable? No diré si dejó de parecérmelo o no. Sí diré que me encontré con él, que le pedí permiso para publicarlas y que me lo concedió. Pero no me concedió permiso para que apareciera ni su nombre, ni el seudónimo, esto sí puedo decirlo, ni el seudónimo con el que firmaba las cartas. En aquel entonces este señor firmaba con un seudónimo, desconocido para la inmensa mayoría, ¿no? Tampoco me permitió que apareciera el seudónimo. Tiene su razón de ser y creo que si te adentras en las páginas lo entenderás mucho mejor que a través de mis palabras. Explicó el mundo protagonista de una manera, porque ahí hay un claro juego de espejo muy interesante en donde el lector, lo que tú decías, tiene que saber entrar, preguntarse qué puede ser verdad, qué no. Y eso me parece muy interesante, el diálogo que tú has establecido contigo mismo. Pero es que es un diálogo muy conflictivo. Y yo os invito a todos los que estéis aquí, os invito formalmente, os lo digo con toda sinceridad, os invito a que hagáis ese ejercicio personal. Todos aquí tenemos sobrada experiencia como para reconocer que tenemos experiencias y anécdotas probablemente dolorosas, incluso alguna de la que nos podemos avergonzar, y que forman parte en muchas ocasiones de nuestros propios secretos vitales o de los secretos de nuestra propia familia. No arriesgo a decir que probablemente todos los aquí presentes se encuentran en esa situación. Si hacemos ese ejercicio, particularmente cada uno de nosotros, y pensamos en escribir un texto, y en qué podríamos contar y revelar en ese texto, ¿no? Y si pensamos en que ese narrador somos nosotros, y en que vamos a identificarnos parcialmente o casi totalmente con él, os pregunto. Si establecéis ese diálogo, os pregunto, ¿no sería conflictivo? Pensad, vuestros propios secretos, vuestra vida, todo lo vais a plasmar porque tenéis necesidad de hacerlo y alguien os lo va a publicar. ¿No sería conflictivo ese diálogo? Sí, es conflictivo. Es conflictivo. Tan conflictivo es que si llegas al final, corres el riesgo de quedarte vacío. Yo estoy vacío ahora mismo. Es una cosa que me sorprende mucho. Se lo decía a mi esposa estos días, le decía, nunca me había sentido tan vacío. Estoy muy vacío. Vamos, que siento el eco en mi interior.
No me había pasado nunca con mis anteriores libros, ¿no? No me habían dejado vacío, tenía preparado la siguiente novela, etc. Pero con esta me quedó vacío. Y creo que tiene que ver con eso que tú planteas, ¿no? Que con eso de la mesa. Ese diálogo continuo entre ese alter ego y yo, esa confusión, ese reverdecer continuamente y sacar a flote esas emociones y ese dolor, etc. Y al mismo tiempo teñirlos con la paleta del humor. Todo eso es un ejercicio esforzado, ¿no? El lector, ojalá, me gustaría que lo viese como algo fluido. Pero luego detrás hay un trabajo arduo y conflictivo.